Diferentes facultades, un poco abordando las problemáticas del debate en un año electoral sobre distintos puntos que nos parecía importante. En este sentido, la charla está convocada para abrir el debate en cuanto a las políticas sociales del gobierno nacional. En ese sentido, invitamos a dos panelistas. Está Ana Arias, que es docente y directora de la carrera de Trabajo Social, y Guillermo Kane, que es un dirigente y referente del Polo Obrero. Así que, no sé, vamos a usar la palabra, si quieres hablar. Yo como trabajadora social y como investigadora me dediqué a seguir el tema de política asistencial, que es el tema que a mí el tema al cual me he dedicado. Y en términos de la política asistencial ha habido algunos cambios, que no quiere decir una superación absoluta de la fase neoliberal de la política, pero sí un cambio que refiere a cierta articulación a partir de la categoría de derechos alrededor de la idea de la asistencia. Mi idea era encarar también como reflejo de nuestra experiencia como organización, digamos, del movimiento piquetero, organización de trabajadores, el Polo Obrero ha ido sentando posición y ha ido teniendo una experiencia, digamos, práctica, concreta y de lucha frente a distintas políticas desde el Estado que tienen que ver con la asistencia social o la contención social o digamos, la carencia de alimentos y trabajo y políticas que el Estado se da desde ahí. Una pregunta que para mí es importante para encarar esta discusión es la duda de por qué sigue siendo necesaria, digamos, o se plantea como necesaria una política de asistencia social después de años de lo que se reivindica como un sostenido crecimiento económico en el país. Principalmente la medida en este sentido analíticamente más interesante ha sido sin dudas la de la asignación universal, el decreto de asignación universal, que en realidad reemplazó a los anteriores programas Familias y el seguro de empleo y formación. Eran los dos programas que quedaron subsumidos bajo esta nueva política. Es interesante porque porque esta medida no es una medida de principios de década, es una medida bastante posterior, que incluso fue resistida por muchos sectores que incluso apoyaban al propio gobierno nacional. Yo creo incluso que de aquí en adelante se va a volver a discutir la legitimidad de esta medida. Creo que es una medida que, si bien en este momento goza de cierta legitimidad general, esto probablemente no lo sea así en términos de que el reconocimiento de las transferencias monetarias sin condicionalidad es un tema que todavía para algunos sectores es sumamente recalcitrante. Últimamente ya salieron algunas noticias vinculadas a la ausencia para conseguir trabajadores en algunas cosechas claves en el norte argentino y lo adjudican a la medida de la asignación. En este sentido, como que estaría colocando en cómo se plantea de cómo levantaron las notas. Las dos notas que yo estuve comparando fueron de La Nación y de Clarín. Pero la postura que estaban planteando era acerca de la generación de vagos a partir de esta política, que era lo que estos medios decían, y lo que uno podría interpretar es que sí está operando como un piso mínimo en términos de contratación. Así que bueno, eso me parece que es una cuestión interesante a ser observada, por eso digo que esta medida no tiene aún garantizada su legitimidad en futuro y va a depender de la capacidad de disputa que existe alrededor de estos recursos, que lejos están de resolver el conjunto de los problemas de los sectores más empobrecidos, pero plantean pisos de discusión, pisos de disputa muy superiores a los anteriores. Por esto vuelvo sobre la primera cuestión que yo había planteado, es decir, si lo pensamos como producto de un conjunto de disputas, me parece que estaría marcando un momento diferencial en esta disputa. Con respecto, digamos, a las políticas del kirchnerismo, un poco hay dos etapas, claramente. Incluso Ana lo planteaba en el sentido de que las últimas
medidas tomadas, la asignación y el programa Argentina Trabaja quizás son las dos más destacadas. Las dos son de fines del 2009, la segunda mitad del 2009. En la primera etapa se implementaron otras políticas sociales del Estado. El PRIS es anterior. La Argentina Trabaja se anunció en agosto del 2009, después de la derrota de las elecciones. Lo tengo claro porque lo peleamos bastante. Digamos. Pero... ¿A qué iba? Claro. Digamos, me parece dos etapas. En una está el sostenimiento de los planes sociales, un poco de la etapa Duhalde, pero congelados. O sea que tenés los planes sociales en general de 150 pesos, algunos fue variando un poquito en el monto, pero prácticamente se mantuvieron congelados toda la etapa. Donde en su presentación original, y lo vieron por la referencia que hacíamos en el programa de la ANT, estaba planteado, aparte de, digamos, de la contraprestación en comedores y demás, una orientación a tratar de que esos planes contrapresten o en el Estado o en empresas privadas. O sea que donde correspondía o venía habiendo un puesto de trabajo convenio, correspondería cubrirlo, el plan social jugara también una parte, digamos, de subsidio o de enganche a un salario. Cosa que de verdad no funcionó demasiado, salvo en los casos donde los planes sociales, sobre todo en el interior, se metieron en lugares de la administración pública, en escuelas, en hospitales, y se mantuvieron en algunos casos largos años esperando alguna vía, digamos, de quedar en un puesto de trabajo fijo. Las otras dos políticas que impulsó el gobierno de los Kirchner, ya por ahí con más, me parece, énfasis que el gobierno de Duhalde, del cual continuaba el anterior, son los microemprendimientos y las cooperativas de trabajo. El cambio en las políticas, o las nuevas políticas estas, creo que se puede precisar muy bien en el tiempo su debut. Tiene que ver con el impacto de la crisis internacional, tiene que ver con, digamos, la pérdida de puestos de trabajo alrededor del 2008-2009, las fuertes tensiones sociales y políticas, y bueno, también con la derrota en las últimas elecciones legislativas del kirchnerismo. Claramente, a los pocos meses fueron anunciadas, digamos, tanto la asignación como el lanzamiento en una escala mayor de lo que eran las cooperativas PRIS como Argentina Trabaja. En ese punto, en la asignación, en ese decreto, en ese acto, se tomó una medida, esto lo dice mucho Carrió, pero no porque uno esté de acuerdo, sino justamente que proponía toda una parte de la Iglesia, el Banco Mundial y la centroizquierda. La idea de que los planes eran, digamos, ¿cómo se puede? Arbitrarios, punteriles, clientelares y demás, y que se necesitaba una cosa que tuviera otro esquema más universal para evitar esto. El problema, ¿qué problemas vemos nosotros, por lo menos para discutir con respecto a la asignación? Un primer problema es que frente a la realidad de una familia es un monto muy chico. Digamos, en su momento de 180 por hijo, ahora actualizado a 220. Si uno hace las cuentas, digamos, de lo que gasta en el supermercado, es realmente una parte muy pequeña, digamos, de lo que significa los alimentos para darle comer a una familia. Si lo comparamos incluso con los 150 pesos de un plan trabajar en el 1 a 1, incluso es muy poquito. Y en el tiempo que ha pasado desde su implementación, en una cuenta que yo vi hace unos, no sé, 10 meses, habría que volver a hacer la cuenta, se calculaba que de los alimentos que una madre con 2 hijos podía comprar con una canasta cuando fue lanzado el programa, ahora podía darle comer a uno de los 2 hijos. O sea que ha sufrido una muy fuerte erosión, digamos, de la mano de la inflación, y este ajuste, digamos, de 40 pesos no llega a recomponer esa pérdida de capacidad de compra tan fuerte que ha habido. El otro problema que aparece con la presentación de la asignación es que tiende a concentrar, o no tiende, está reglamentado, como ella explicó, para concentrar una gran cantidad de distintos planes y asignaciones alimentarias que existían previamente. No solo la mayoría de lo que era jefes y jefas y otros planes similares nacionales, sino una batería amplia de planes provinciales, tarjetas alimentarias y toda una red de, digamos, de incompatibilidades que están puestas expresamente en la reglamentación y que dan lugar
a un ahorro presupuestario muy fuerte de la nación y la provincia en términos de asistencia social, que en algunas familias el monto final numérico es mayor, en otras no. Depende, porque también una de las incompatibilidades que se coloca es que un único jefe de hogar por familia lo cobra, siendo que a veces en un hogar hay muchas personas desocupadas y en su momento reciben un plan social. Asignaciones por hijo, Sí, sí, por eso. Pero una sola persona lo cobra. Antes había por ahí, si hay una madre, un padre, un hermano, otro desocupado. Por niño. Sí, sí, pero lo recibe un adulto que tiene que darle de comer a una familia entera. Antes, si había varios adultos, había varios planes sociales y también tenían una carga de hijos. Digamos, de vuelta, esto es un tema más o menos, por lo menos prácticamente como lo hemos vivido, donde en un hogar había una cantidad de ingresos. Ahora hay uno que en algunos casos es mayor y en otros es menor, pero que en general, de conjunto, simplifican un único programa y tienen un gran ahorro presupuestario a provincia y nación, más teniendo en cuenta de dónde sale la plata, que no sale más del presupuesto habitual, sino que ha salido del fondo del ANSES, en lo que en su momento nosotros, por lo menos entendimos, como un problema de redistribución de la pobreza. O sea, un monto chico para las familias desocupadas o de trabajadores en negro en función de sus hijos, de la plata del sistema de reparto para los jubilados. O sea que la contracara, digamos, del hecho de que salgan los fondos del propio ANSES, es el veto del 82% móvil.